Después, ¿cuál es la relación entre la ética y la bioética? Digo, aunque yo estudié bioética, llevo muchos años haciendo bioética, cada vez me convenzo más que introducir la palabra bioética fue solamente para introducir de manera justificada el relativismo ético en los temas de la vida. Porque la bioética es una ciencia pluridisciplinar nueva, es un término que crea un oncólogo americano de la Universidad de Wisconsin, el doctor Potter, no Harry Potter, pero con eso ya se acuerdan que es Potter, Van Rensselaer Potter, ¿sí? Para unir, él decía, avanza muy rápido la ciencia, va muy despacito la ética, entonces necesitamos hacer una ciencia puente. Yo cada vez me convenzo más que la bioética fue una excusa para meter el relativismo ético. Y se los voy a tratar de comprobar aquí. Entonces entró muy suavecito. A mí, por más que me trataron de explicar la diferencia entre las dos, no la entendí, decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ética médica y la bioética? Si ambos son tomar decisiones en temas de la vida, ¿no? Después me llamaba la atención, y sucedía desde que yo estaba haciendo la especialidad de genética en el centro médico, en ese momento sí había un hospital de gineco adentro del centro médico, ahora ya no hay, en donde había un comité de ética que es el que iba a avalar que se hiciera un aborto porque el niño venía mal formado o no. Entonces yo decía, a ver, si la ética dice no matar, el aborto no, ¿cómo puede haber un comité de ética que justifique, ¿no? Después, ahora ustedes quizá han escuchado palabras como las siguientes: es que tal instituto, tal médico es muy liberal. No, es que este es muy pragmático y por eso decide así. Si me regresas una, por favor. Nadie de ustedes me preguntó, que habitualmente los jóvenes muy inquietos me lo preguntan, pero bueno, les voy a hacer yo la pregunta y se las voy a contestar yo. Es 2 para atrás. ¿Quién soy yo para poner no pensé que se las iba a complicar tanto? Bien. ¿Quién soy yo para poner palomita o poner tache? ¿Quién soy yo? ¿En base a qué? ¿No? Qué bueno que ustedes estén inquietos y quieran resolver estos temas, ¿sí? Por eso yo sí creo que es mejor llegar a estas edades, donde todavía ustedes están forjando su mente en qué van a basar sus decisiones. Y no que lleguemos con médicos que ya llevan haciendo las cosas así 20 años, que hay grandes conversiones, pero que pues ya, pues como lo llevan haciendo 20 años así, pues por supuesto van a defender lo que han hecho durante 20 años y es muy difícil que se cuestionen y cambien. Por eso sí creo que es un buen momento para que ustedes reflexionen esto y tomen sus propias decisiones, ¿sí? Aquí es lo que se llama un marco de referencia. Hagan de cuenta, si nos fuéramos, ¿se acuerdan que yo les dije que se va a tratar de aterrizar mucho la filosofía? Pido perdón a los grandes filósofos, me dicen por ahí si digo algo, alguna herejía en la filosofía, no soy buena para la filosofía, ¿sí? Pero hagan de cuenta una plantilla de referencia, en donde si algo va conforme a la plantilla, es éticamente correcto, si sale de la plantilla, es éticamente incorrecto. La relación entre la ética y la bioética es la misma relación que yo veo entre las matemáticas y las finanzas. Fíjense, las matemáticas son muy universales y en las finanzas hay corrientes. Entonces, matemáticamente nadie puede cambiar que 2 más 2 son 4. Pero ¿qué hago con esos 4? Depende de la finanza que siga. Entonces ya cuando nos vamos a las áreas de los dependes, ya entramos al relativismo ético. ¿Se acuerdan? Depende de si hay poli, depende si vengo tarde, depende si me la van a disparar. Típico del relativismo ético. Cuando surge la palabra depende, ya están en el relativismo ético, ¿no? Y pueden resolver así su vida si ustedes lo desean así, nada más que sepan que es un relativismo ético, es con una ideología, no con una ciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con 2 más 2, 4? Puedo aplicar la finanza de la honestidad y digo 2 más 2 es 4, regreso 4 a la empresa. O un empresario es, ya estoy quebrando, liquido conforme a la ley a mi gente. Sigo la finanza de la honestidad. Pero hoy
pulula la finanza de la tranza. Lema, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Entonces, el que aplica esa finanza puede cambiar que 2 más 2 son 3 para quedarse con 1, o 2 más 2 siguen siendo 4. 2 más 2 siguen siendo 4. Si dice 2 más 2 son 3, no lo van a contratar en la empresa donde va a transar. O sea, si esto no sabe ni sumar, ¿no? Igual es la ética es universal, igual que las matemáticas. Pero en las finanzas, si aplico la de la tranza, voy a decir 2 más 2 son 4, pero yo ya soy el único que trabajo en esta empresa, soy el contador que está liquidando a todos, se está acabando el dinero, todos los demás están ya ahí de baquetones, pues yo creo que me lo voy a ir cobrando a la chino mi jubilación o mi pensión. Y entonces 2 más 2 son 4, 3 para la empresa y otro para ir guardando para mi jubilación. En realidad está transando, ¿sí? Pero lo justifica en el marco de referencia. Si no transo, no avanzo. Es aquel que a lo mejor está quebrando y dice, yo me declaro en quiebra, me llevo mi lana a Suiza y que se hagan bolas mis empleados. La verdad está transando. Primero debió de haberlos liquidado como debe de ser y lo que le quede que se lo lleve, ¿no? Y hay hoy una tercera finanza en extinción, que es la finanza de la generosidad. Hay empresarios que ante un problema serio de una empresa dicen, yo podría liquidarlos honestamente, pero voy a invertir uno más durante 2 años porque pienso en las 200 familias que voy a dejar sin trabajo. Bueno, para el de la finanza de la tranza es cuasi tarugo. O sea, no solamente no se llevó su dinero, sino todavía le metió, ¿no? Pero para alguien de la finanza de la generosidad diría, 2 más 2 no puede cambiar que son 5. Dice, 2 más 2 son 4, pero aquí va uno de mi bolsa. ¿Ven la relación entre las dos? Es la misma relación que hay entre la ética universal y la bioética. Y hay solo un tipo de bioética, una corriente de bioética que se basa en valores universales, que se basa en el valor intrínseco de la persona, ¿sí? Entonces la que sigue, ahorita nos vamos a brincar varias. La que sigue, esta ya la vimos. Bueno, en esta nada más decirles algunos principios de ética universal. Principio de la duda ya lo vimos. Ante la duda no actúo. El relativismo ético te dice actúa y pide perdón. Pero la ética te dice no actúes hasta que resuelvas tu duda. No sé si está muerto o si ya existe o no existe. Resuelve tu duda objetivamente en libros, textos de medicina y ya después actúa, ¿sí? Primer principio que tenemos que defender a nivel legal es el de la objeción de conciencia. Y es para que vean lo valioso de su libertad. ¿Qué dice el principio de la objeción de conciencia? Hazle caso a tu Pepe Grillo. Antes que al R25, antes que al R25, antes que a mi papá, antes que al director. Sí, hazle caso a tu Pepe Grillo. Es un gran privilegio, pero también es una gran obligación. ¿Qué hace el relativismo ético? Al Pepe Grillo lo tiene anoréxico y con dormicum. Entonces tienen que hacer una decisión y al relativismo ético le conviene que el Pepe Grillo se está despertando, no tiene ni energía para pensar, y entonces llega alguien más que te impone su decisión y solito lo haces, ni lo cuestionas, ¿sí? Entonces la objeción de conciencia es un gran privilegio. Lo primero que debe dictar mi decisión es mi propia conciencia, pero necesitas tenerla alimentada y en estado de alerta. Es decir, implica una gran obligación. Prepárate intelectual y volitivamente para las decisiones que te compete tomar a ti, a nadie más. ¿Sí? Y te pueden hacer tremendamente feliz o te pueden hacer tremendamente con un cargo de conciencia toda la vida. ¿Sí? Entonces, esta es la objeción de conciencia. ¿Qué está pasando en los países? Cada vez van quitando la objeción de conciencia, especialmente del personal médico. La iniciativa de ley del 2007 en el DF, la tuve en mis manos, la primera versión, y quitaba la objeción de conciencia a los médicos. Es decir, fíjense qué chistosa la tolerancia. Es que yo tengo derecho a decidir, y entonces esas mujeres, ¿por qué les voy a imponer lo que yo decido? Hay que pasar el aborto. Ser muy tolerante. Entonces ya bueno, ok. Pero si yo soy de esos médicos que no quiero realizar un aborto, ¿por qué me vas a imponer que lo haga? Ah, no.
pues es tu obligación, ¿no? Pues búscate a alguien. O sea, si estamos hablando de la tolerancia, pues fíjense qué curioso es la tolerancia. Es muy tolerante hacia el que hace lo que ellos quieren, pero muy intolerante hacia quien no quiere hacer así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenían previsto? Que no hubiera objeción de conciencia de parte de los médicos, te iban a retirar tu cédula profesional, creo que hasta 5 años, y te iban a cobrar unas multas bárbaras. ¿Qué sucede? Países como España está esta cláusula. ¿Por qué? Porque no nos hagamos, no tiene nada de grato técnicamente en la medicina realizar abortos provocados. ¿Cuántas publicaciones ustedes han visto de qué? Quiero decir la nueva manera de meter la legra para no. Premios para el que... Los premios que dan a los que hacen abortos son premios de la Cámara Legislativa de organismos no académicos médicos. Para la medicina no es nada. En el fondo del corazón de un médico lo estoy viendo. Porque un médico, su vocación es salvar vidas, no terminar con vidas. Y estuvieron tan certeros de eso con ustedes, que por eso les han depositado durante 4 años los conocimientos para hacer el crimen perfecto. Saben la anatomía, saben la farmacología, podrían hacer el crimen perfecto, que no se note. ¿Y por qué pueden depositar todos esos conocimientos en ustedes? Porque ustedes tienen claramente que ustedes están para salvar vidas. Entonces, crea un problema vocacional, no religioso, no mocho, no vocacional, en un médico que se tiene que dedicar a esto. Y entonces los médicos empiezan a apelar a su objeción de conciencia. Ya no tenían quien se los hiciera, entonces ¿qué van haciendo en los países? Quitando la objeción de conciencia. En este país todavía la tenemos, pero si no la cuidamos, nos la van a quitar, ¿no? Entonces digo, ok, bueno, pues ya finalmente el que lo quiera hacer que lo haga, pero ¿por qué te van a obligar a ti? ¿No? Debería de haber un curso de técnicos en matar, ¿no? Verdugos prenatales, entonces pues esos ya los entrenan, no necesitas saber mucha medicina, necesitas saber una cuestión muy técnica, es muy técnico el asunto, ¿verdad? Pues son los técnicos que se dedican a eso y punto, ¿sí? Entonces, hay que cuidar nuestra objeción de conciencia. Hay legalmente una figura, se los tengo que decir. Estrictamente ustedes, mientras no se reciban, nadie los puede obligar a hacer un aborto más que por amenaza no legal, ¿no? Es que si no, no te firmo tu rotación, es que si no, mañana me traes 5 tortas, es que todo eso que les dicen en las residencias y en los internados, ¿sí? Maneras más o menos burdas, ¿sí? Pero hasta que no eres un médico recibido, estrictamente no lo podrías hacer. ¿Qué figura legal hay para la objeción de conciencia? Se llama el derecho de amparo. Entonces, tú te puedes amparar y tú dices, yo como médico, yo aconsejo que no jamás digan por motivos religiosos, porque no es nada más un motivo religioso, y en ese laicismo en el que vivimos en este país, tú dices mejor por un motivo de ética profesional. Está escrito desde el juramento hipocrático, yo me dedico a esto, por favor no me pida algo que profesionalmente va a poner. Entonces uno se ampara y ya nadie te puede, ¿sí? Entonces este principio hay que defenderlo de la objeción de conciencia, pero también hay que tener mucho conocimiento. Y el principio terapéutico es, haz el bien, evita el mal, ¿no? Y solo si no hay un bien reconocido, podrás elegir entre 2 males el menor, pero no se olviden que no haya un bien reconocido. Si no, no puedes aplicar el principio del mal menor, que tampoco es el doble efecto. Ya analizamos que era el doble efecto. Si los 2 efectos están mal, ya está mal, no voy a elegir el más chiquito, ¿sí? Ejemplo, en una apendicectomía, ¿hay un bien claro? ¿O el hacer una apendicectomía implica un cierto daño? Implica un cierto daño, ¿no? Voy a hacer un acto quirúrgico, una anestesia, voy a retirar, voy a arriesgar. Es decir, hay un mal que voy a provocar. Pero es un mal chiquito comparado a un mal grandote, que es peritonitis, septicemia, y ahora sí que se muera porque no operé, ¿no? Entonces, ahí es una clara aplicación del principio terapéutico. No hay un bien reconocido. Por lo tanto, puedo elegir entre 2 males el menor. Les dejo para que ustedes resuelvan qué pasaría con las apendicectomías profilácticas. El doctor abre, no hizo un bien diagnóstico,
El apéndice está solo roja de vergüenza, no de infección. No está infectada, está perfectamente sana. ¿Ahí tiene opción de dejar el apéndice o no? Sí, hay un bien reconocido, ¿no? Ahí no la debe de quitar, porque no está todavía enferma, ¿sí? Entonces este que les pongo nos va a servir para resolver el tema del aborto terapéutico racionalmente, el tema de la clonación terapéutica que vamos a ver. ¿Okay? ¿Quedan claros estos principios? Me vas a pasar varias, por favor. Traía varias de la historia de la bioética, que ahorita no me voy a dedicar a eso, son varias, son como 10. Pásate. Si estos son todos los antecedentes de la bioética, son médicos, no. Bueno, aquí. Entonces, fíjense, Sgresha, que es uno de los primeros bioeticistas del mundo, en el 85 ya tenía un centro de bioética, cuando la UNESCO responde hasta el 95, es decir, es muy nuevo. Él dice, es una ética racional, entonces la bioética tampoco es del sentimiento, tampoco tiene que ver nada con un sentimiento religioso, ¿no? Es una ética, una ciencia racional que parte de la descripción del dato científico biológico, es decir, antes de tomar una decisión en temas de bioética tengo que saber el tema desde el punto de vista biológico. Y después se analiza la licitud de la intervención, que es lo que estuvimos haciendo, toda la cuestión de los actos humanos, de la intervención humana, ¿sí? Ahora sí nos vamos a pasar varias, porque quiero llegar a esta con la que, bueno, no, si me vas una atrás, que es importante, y por eso valoren materias que a lo mejor medio pasaron de noche, medio las pasaron aburridas, medio las pasaron enojados, ¿sí? Que yo sé que las pasamos así, yo también las pasé así, yo las valoré cuando ya empecé a tomar decisiones, cuando todo el mundo decidía por mí, pues no las valoré, ¿sí? Se necesita, no es gran nivel intelectual, pero sí muchos conocimientos, ¿no? Entonces, para resolver un tema de ética de la vida, en primer lugar, hay que tener una dimensión cognoscitiva. Tengo que conocer a profundidad el tema de lo que planteo el dilema. Yo aconsejo que también sepan la parte legal, porque aunque es distinto la parte legal de la ética, no se vayan a meter en un problema legal. Es muy importante la dimensión antropológica. Y ahí hay una gran diferencia entre las cuatro corrientes de bioética. 3 corrientes de bioética son muy amigas entre sí, por eso casi siempre cuando estás en un debate puede que te quedes todos contra ti, ¿sí? Porque hay 3 corrientes de bioética que aunque son distintas en su valor central, son amigas en su sustento filosófico. Voy a aterrizarlo mucho. Uno puede valorar a la persona, ya lo habíamos dicho, por 2 maneras, por el tener y por el ser, ¿sí? Valorar por el tener es lo que se llama la valoración extrínseca, y ahí puede haber categorías de personas. Por ejemplo, yo valoro por la salud que tiene. Entonces, hoy te coloco en este cagoncito porque eres muy saludable, el día de mañana en el del medio porque estás ya medio enfermito y ya estás hasta acá abajo, ya tienes suficiencia humana, ya vales muy poquito. Eso es típico de la valoración extrínseca. Palabra médica muy utilizada, es que ya tiene una calidad de vida muy pobre. Entonces ya lo encajonamos hasta abajo. Y es muy fácil darle un valor de vida menor. Podemos valorar la vida por el estado de conciencia que tenga. Típico en los debates del inicio y del final de la vida, ¿no? Entonces, 3 corrientes valoran por el tener, por accidentes que son cambiables, y hay categorías de personas. Es decir, me coloco, por supuesto, en que habemos unos superiores y otros ninguneadores, ¿verdad? Eso es lo que hay atrás de un pensamiento de valoración extrínseca. Atrás de un pensamiento de valoración intrínseca, no valgo por lo que tengo, sino porque soy. Y entonces vale exactamente igual el patán más grande que ha violado y ha matado que el santo más grande. Como personas son valiosas en sí mismas. Vale lo mismo 1 que 100, para el ejemplo que vimos del puente. Vale lo mismo el sano que el enfermo. A mí, yo les digo a los alumnos de medicina, me conviene convencerlos de esa valoración, porque hoy me puedo sentir súper valiosa, súper valuada, que la semana que entra me voy a Dallas y la que sigue no sé dónde, y wow, pues soy wow, ¿no? Pero el día de mañana ya puedo llegar a Alzheimeriana, a su servicio de urgencias, y entonces, ¿cómo se llama? Pues no puedo decir ni mi nombre, decir, no, pues esta ya no vale, ya ni su nombre puede decir, ¿no?
Entonces, finalmente, si nos enganchamos en la valoración extrínseca, todos corremos peligro. Porque depende de una cuestión accidental cuánto vale. Entonces, filosóficamente, por supuesto, objetivamente, esta es la valoración de las personas. Las personas son valiosas en sí mismas, desde que son hasta que dejan de ser. Independientemente de cuántas células componen su cuerpo, qué facultades pueden expresar o no pueden expresar, etc. Aquí es la valoración de los qués. Yo digo así muy, ¿quién y qué es? Los qués sirven, valen cuanto me sirven para. Son medios que me sirven para. Pero muchas veces cosificamos a la persona y la metemos en esa lógica de valor, ¿sí? Entonces, la dimensión antropológica es muy importante. Yo les aseguro, objetivamente, que el 100% de los genetistas que no saben cuándo inicia la vida, sí lo saben. Sí lo saben. Está en los textos de genética. Pero piensan que unos seres humanos valen menos que otros. Yo digo, doctor, a ver, doctor, ¿dónde está el problema de la ley de la segregación, tema de genética? ¿Dónde está el problema del crossing over, tema de genética? A ver, ¿dónde está lo falso? ¿Ya eso no es cierto? Usted me lo enseñó. ¿Dónde está el problema? El problema es que usted siente que esos que están en el laboratorio y ya los papás no los reclaman, ¿sí? Los horrorosamente llamados sobrantes o supernumerarios, ¿verdad? Tienen menos valor que los que todavía sus papás pagan por el refri o los que ya están adentro del útero. No es un problema de que no sabemos qué son, porque no puede ser que porque estén adentro o fuera del refri sean una cosa o sean otra, son lo mismo. Si tienen la misma edad gestacional son lo mismo. No me va a dar tiempo, pero me dijeron que tocar algo. ¿Qué significa FIFTE? Fertilización in vitro, y qué es la T y la E. Conocimiento básico antes de que debatan sobre la FIFTE. Ustedes son súper inteligentes, saben muchísimo. Acá todos esos conocimientos. Y entonces debatan intelectualmente. O sea, dejen a los que no conocen para que debaten como de vecindad. Es que yo creo y me rasgo la vestidura y yo mis derechos. No son políticos, son intelectuales privilegiados. Los médicos somos de las caras de los más inteligentes. Un intelecto privilegiado. Échenlo a andar, que nadie razone por ustedes solitos. Entonces, ¿qué es la T y la E de FIFTE para todo esto? Transferencia de embriones, ¿sí? Transferencia de embriones. ¿Alguien me puede decir a qué edad exacta se transfieren los embriones del laboratorio, a qué edad gestacional, al útero de la mujer? Tampoco. Tienen que saber un montón para hacer el análisis ético racional, ¿sí? Por sentimiento, ay, es que la pobre no puede tener niñitos, es mi hermana y sufre mucho y tiene mucha lana y sería muy buena mamá. Argumentos sentimentales. ¿A qué edad se transfieren los embriones? Entre el segundo y tercer día de vida embrionaria. Si ya llegan al quinto, ya no pueden ser transferidos porque ya se adhieren a las paredes del vidrio que está al lado, como se adherirían a las paredes del endometrio, que es lo que tienen al lado. Y pues no es una ventosa, se pone otra vez, ¿no? Entonces, esto es bien importante para el debate de las leyes imperfectas sobre este tema, que tenemos un vacío legal, entonces todo se vale en nuestro país. Es terrible que no tengamos legislación, ¿sí? Terrible que no tengamos legislación, porque todo se vale, ¿sí? Todo se vale mientras no tengamos legislación. Entonces, segundo, tercer día de vida embrionaria se transfiere. ¿Por qué se congelan los embriones? ¿Qué se les congela, la vida o el tiempo? El tiempo. Están vivos. Porque si no, imagínense, sería un casazo más que el de Lázaro, ¿sí? Lo congelaron hace 25 años, está muerto y a los 25 años de muerto lo resucitamos. Pues no, está vivo. Es un ser humano vivo, que como en una dimensión desconocida le dijeron engárroteseme ahí y lo tienen detenido el tiempo, ¿no? Tienen detenido el tiempo a los 96 grados. Espeluznante los campos de concentración, ¿verdad?
Pues las camas de criopreservación de embriones es contemplar un campo de concentración donde hay cientos, miles, 10, 1.000.000, me da lo mismo el número, ¿sí? Por uno hay que hacer este ejercicio ético, en donde, ¿qué es lo que los mantiene sin que se puedan ir de ahí? La temperatura. Los mantiene ahí. Filosóficamente es terrible lo que está pasando. Mis mejores amigos de la carrera se dedican a eso. ¿Sí? Seguimos siendo muy amigos, pero diferimos en ciertos temas. Cuando voy, los visito y platicamos y me quieren llevar a la cama de criopreservación, nunca he podido entrar. Se me haría expectar, ¿sí?, un campo de concentración sin poder hacer nada, ¿sí? Bien. Entonces, a los 2-3 días, para la fertilización in vitro, ¿se duda de que es un embrión o no? No, hasta dicen con transferencia de embriones, no le dicen con transferencia de chango, de montón de células, de cuasiprimate, de cuasiaraña, y que, ¿no? Pues yo les digo a los papás, bueno, si es así, pues cuando cuasi se convencen que ya, pues en ese momento les pagas, porque pues ahorita te han pasado una araña, tienen ahí una araña en el congelador, ¿no? Entonces, fíjense, para ese tema no hay duda internacionalmente. No llaman transferencia de simio, de prenada, ni nada. Por cierto, el término preembrión es un término ideológico que no tiene justificación en la embriología. La etapa embrionaria empieza en la concepción. ¿Qué hay antes del embrión? Chicos, ¿qué hay antes del embrión? Gametos, claro. Pues preembrión, y embrión es el más pequeño de una especie. Semánticamente y embriológicamente es una aberración la palabra preembrión. Y además no es nada nueva, se discutió desde la comisión de Warnock en los 80s. O sea que, ya descubrí que hay que decirles preembriones. ¿Cómo se llama el embrión en los primeros 14 días de desarrollo objetivamente en los libros de embriología? Embrión preimplantatorio. Y de acuerdo a la edad, pues le das un nombre concreto, ¿no? Día 0 le llamas también cigoto, óvulo fecundado, huevo fecundado. A las 24 horas que en estado bicelular no tiene nombre concreto, no queda más que embrión bicelular, pasa tricelular, de 4 células, y ya en 8 ya le vuelves a llamar mórula, pues un embrión preimplantatorio. ¿Sí? Bien, entonces, para la fertilización in vitro, conviene que tenga mucho valor, porque a mí me están pagando por un hijo, ¿no? ¿Y para qué tema? También hablamos de esos 2-3 días. El de la píldora del día después. Y en el debate de la píldora del día después, no. Es que si actúan los 2 primeros días o 3, pues no es ser humano. Entonces, ¿es o no es? Depende de qué tanto lo valoro yo, o es una pregunta que contesta la biología. Una pregunta que contesta la biología. Lo demás no es un problema cognoscitivo biológico, es un problema antropológico de valoración. Entonces yo les digo a mis queridos profesores de genética, les digo, a ver, sé valiente suficiente. Dice, si es un ser humano, deséchalo. Pero este no vale. Este sí, monumento y apapacho, y le hablamos bonito en el congelador, porque este sí vale, porque de este sí me dan lana. Entonces sé valiente. No es un problema de no saber qué es. Porque entonces o nos engañan los de la fertilización in vitro, o nos engañan los de la píldora después, y nos engañan todos los libros de embriología, y de genética y de gineco, todos. Es un problema antropológico de valoración. Y me parece que hay que ser valientes. Es decir, sí es, pero para mí este no vale. Entonces, el modelo antropológico que ustedes adopten es muy importante. Porque empezarás por la valoración del embrión, te seguirás por la valoración del enfermo, del discapacitado, del que está moribundo, del que necesita trasplante. Entonces, de acuerdo a ese modelo de valoración, pues va a ser tu acción con tus pacientes. ¿Sí? Entonces, es muy importante que el debate de los principales temas no es un tema biológico, es un tema antropológico. ¿Cuánto valoro? ¿Y en qué baso ese valor? ¿Sí? Entonces, muy importante tener. Y la dimensión ética, que ya la vimos. Ahora sí nos vamos varias. Me dicen cuando ya sea el varias, porque quiero terminar con esta, la que sigue. Perdón que me brinque varias, pero estos son cursos para muchas más horas. ¿Sí? Entonces, hay 4 corrientes de bioética. Las 3 primeras, que las colocamos acá, para que ustedes comprendan por qué puedo tomar un libro de bioética que está a favor de pisotear embriones, de manera más o menos burda. Y lo sabemos los médicos, claro, lo sabemos. Pero a lo mejor ya nos convencimos de que hay unos que valen menos que otros, es decir, hay categorías de personas.
Yo considero que hay categorías de personas. Entonces, la otra cosa es el sustento. Estas tres corrientes se basan en ideologías. Por eso se llevan perfectamente con el relativismo ético. Si adopto una de estas corrientes, como es el relativismo, es como no estudiar medicina, sino hacer mi cursito de flores de Bach, de acupuntura y de X cosa, y en un año atender pacientes. No, yo vengo por el reto científico. Y solamente esta corriente se basa en ciencias. Quiero ser científico, vámonos a la ética y vamos a esta corriente. La resumo porque es un tema largo este. La primera se llama naturalismo, sociobiologismo. Se sustenta en el cientificismo. Valor central, la ciencia. Eso que implica un avance científico, correcto. Eso que no permite que avance la ciencia, incorrecto. Que no es científico, es cientificismo. Es aquel, el cientificismo, donde me puedo dar el lujo incluso de investigar sobre ciertas personas para que avance la ciencia. Conocemos los que hemos estudiado ética farmacológica, de la farmacología, la historia de, ¿no?, inyectar los deficientes mentales, y, ¿no?, metrotexate para ver si tenía que ver con defectos de cierre de tubo neural, películas como Medidas Extremas, ¿no? ¿Todo avance científico, por hecho de ser un avance, es correcto? Famoso tema de energía atómica, ¿verdad? ¿Para qué lo uses? ¿El avance científico te permite utilizar a unos? No, la persona es valiosa en sí misma, pero aquí, como la valoración es extrínseca, puede llegar a ese cientificismo. ¿Qué otra ideología hay atrás de este? El eugenismo. Entonces, nos asusta y nos puede que en la lista de Schindler, la vida es bella, 3 filas saliendo en los vagones, ¿no? Tú te vas al campo de trabajo, tú ya a la cámara de gas y tú te quedas a cocinar mientras hay categorías de personas y les revisan la oreja y la no sé qué, ¿no? Ya, los clasifican. En la fertilización in vitro, ¿hay un momento donde a diminutos seres humanos se les clasifique por sus características biológicas? ¿Sí? ¿Cuándo, doctor? Bueno, genéticamente no, porque si yo hago pomada a un embrión para clasificarlo ya no lo puedo implantar. Se clasifican por sus características físicas de núcleo y citoplasma. Entonces hay 4 etapas, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a la fragmentación de unas y otras, dicen estos merecen ser trasplantados luego, estos pues ya de una vez los desechamos, estos tal. Es decir, se está haciendo un eugenismo bárbaro. Hay tema de eugenismo en el tema del aborto por malformaciones, ¿sí? Entonces es una ideología que comulga todo con esto. Biológicamente eres defectuoso. Y además, fíjense, hay mucho cientificismo pero poco científico. ¿Qué promueven las ideologías eugenésicas? Y lo hacen mucho en mi especialidad de genética. Como no podemos curar enfermedades genéticas, vámonos por el diagnóstico prenatal, eliminemos a los enfermos, porque cada enfermo que no puedo curar me recuerda que no ha avanzado suficiente. ¿La medicina está hecha para eliminar enfermos o enfermedades? Claro, pero en este tema lo que eliminamos son enfermos, ¿por qué no? Ahora es una cobardía científica. Si hubiéramos eliminado a todos los tuberculosis, ¿hoy podríamos tratar la tuberculosis? Si hubiéramos eliminado a los rabiosos, a los leprosos, ¿no, verdad? Bueno, eso es todo del tema del naturalismo, sociobiologismo. Otra corriente, que me quedan 5 minutos, es el modelo liberal radical. Los sanoides que son muy liberales, ¿no? ¿Cuál es el valor central? La libertad. La libertad indudablemente es un valor, pero en esta corriente es el valor central. Entonces, si una decisión es tomada de manera autónoma, por eso ya es correcta. Si algo es forzado, no. Por ejemplo, en el DF ya no se llama aborto, sino a partir de las 12 semanas. Antes es un acto médico, pero no se le llama aborto, por eso no está penalizado. Excepto si el asunto es forzado. Si se forza a la mujer a abortar antes de las 12 semanas, ahí ya le llamo aborto, porque ahí ya lo forzaron.
Y llegamos a cosas tan drásticas como que en Naciones Unidas hoy se discute la pedofilia querida y la forzada. Entonces, si un niñito a cambio de una paleta payaso dice, sí, hazme lo que me vas a hacer, pues él quiso, y a mí me gustan más, pues es cuestión de preferencias, ¿no? Y mis psicólogos, váyanse al DSM-5. Yo lo temía, hoy les puedo decir que ya es realidad. Pedofilia sacada también de los desórdenes. Quedaron unos desórdenes pedófilos, pero otra pedofilia que es normal. Y se basa en lo querer. Si todo es así, bien. Pero no me crean, de veras, acuérdense que van a revisar la historia del DSM-4 y ahora ya se van a meter a la página del DSM-5, ¿verdad? Bien. Y sé que está inundada la psicología, entonces uno tiene que ser mucho más crítico, ¿verdad? Bien. Entonces, solamente la pedofilia forzada es prostitución igual, ¿no? Ahí es donde vienen todos estos derechos especiales, ¿no? Entonces, yo tengo un derecho especial de mujer que se llama el derecho al aborto. Esto no tiene ningún sustento jurídico, es una cuestión ideológica y menos un sustento biológico. Un embrión unicelular, alias cigoto, alias huevo fecundado, alias óvulo fecundado, ¿es parte del cuerpo de esa mujer, genéticamente? Sí, ¿por qué? ¿Tiene la misma genética que la célula de piel de esa mujer, que la del intestino, o que cuál célula? No. Todo mi cuerpo tiene mi misma genética. Están las células diferenciadas, pero la célula de mi retina tiene la misma genética que la célula de la piel de mi dedo gordo, que la célula de mi riñón. Por eso sé que es parte de mi cuerpo. ¿Cómo es la genética de un embrión desde su etapa unicelular? 50% parecida a la mamá y 50% parecida a la del papá, pero es una combinación genética distinta a la de la madre. Objetivamente, no es parte del cuerpo de la madre. ¿Inmunológicamente es parte del cuerpo de la madre? Tampoco. Es más, es uno de los grandes misterios. Uno, ¿qué hace que no se rechace el semen del hombre, que es una célula distinta a la genética de la mujer, y que puede haber, y entonces son los problemas, ¿no?, de cuello uterino, de anticuerpos contra espermatozoides? Y la dos, impresionante, la barrera inmunológica que hay en la placenta. Misterios porque todavía sabemos que sucede, pero no sabemos bien exactamente el mecanismo. Discúlpenme, pero objetivamente no es parte del cuerpo de la madre, ¿no?, el embrión, porque no tiene su misma genética ni su misma inmunología. Y eso es objetivo y es real, ¿sí? Pero esa es la tendencia liberal radical. Entonces, ensalzar derechos que realmente no son derechos, ni sustentos jurídicamente, y se basan en cosas que no son ciertas. Esa mujer allá afuera que dice es parte de mi cuerpo y lo defiendo, pues bueno, hay que darle clases de biología elemental, sentarse con manzanitas. Pero un médico que después de haberse quemado la pestaña, ¿sí?, estudiando genética, embrio y gineco, y afirma eso, para que la otra mujer tome una decisión como le conviene, se está proveyendo un problema ético bien importante, porque esa mujer no va a decidir bien por una negligencia del médico, falta de conocimiento, ¿no?, o peor aún, manipulación del conocimiento. Entonces la corriente liberal va por ahí, ya lo vamos a ver en el de la eutanasia, ¿no? Porque yo decido no es necesariamente correcto, ¿sí? Entonces, la libertad va abajo de un derecho fundamental que es la vida. Si yo no estoy vivo, no puedo decidir. Es fundamental, es anterior el derecho a la vida que el derecho a la libertad. La tercera corriente de valoración extrínseca se llama pragmática utilitarista. Su valor central es el hedonismo. Palomita a todo lo que dé placer, tache a todo lo que hace sufrir. Ese es el valor central. Entonces, si algo te da placer, adelante. Si algo te hace sufrir, por favor, no. Ese es su valor central. En el eficientismo, pues ¿qué tanto es eficiente para la sociedad o no alguien? Aquí es donde viene el término horroroso de calidad de vida, ¿sí? Es muy pragmático, muy utilitarista, ¿sí? Y finalmente la última corriente, que esa se coloca aquí abajo, tiene fundamento científico, se basa en una ética universal, ¿sí? Objetivamente yo considero que esta es la única corriente científica y verdadera, porque es la única que se basa en ciencia
valor, y es la única que siempre tiene una respuesta única a cada dilema. Intolerantísima, sí, como lo es la verdad. La verdad dijimos que es bien intolerante. Esto se vuelve relativo, ¿no? Depende de cómo lo veas, pero vamos a hacer más ejercicios ahora en el aborto. ¿Qué se llama la corriente personalista? La corriente personalista, por un lado, se basa en ciencias. ¿Qué ciencias? Biología, muchísima biología y medicina hay que saber. Filosofía, sobre todo en su rama de la ética. Legislación, también es una rama que tiene que ver, ¿no? El valor central es la persona. Todo aquello que da un bien a la persona es éticamente correcto. Todo aquello que le causa un mal a la persona es éticamente incorrecto, que además es la premisa del actuar médico, del principio terapéutico. Y a veces es difícil distinguirlo, termino con esto. Una palabra que está muy poco de moda, nos asusta mucho a los doctores porque no sabemos filosofía, que es la palabra ley natural. Todo aquello que es conforme natura es éticamente correcto, aquello que es contra natura es éticamente incorrecto. Doctora, ¿pero qué es eso de la ley natural? Ustedes han estudiado ley natural toda su carrera. La anatomía es ley natural. La descripción de la realidad, de que el hueso del fémur es así, está acá, tiene tal hoyitos, aquí se inserta el músculo no sé qué, etc. Fisiología, ¿qué es? Ley natural. Describir cómo funciona el fémur. Ortopedia, ley natural. Y cuando me llevan un fémur fragmentado en 20 pedazos, ¿qué hace el ortopedista? Saca sus cementos, sus placas, sus tornillos y rehabilita lo más cercano a la ley natural ese fémur. Éticamente correcto. Ley natural no quiere decir que sea artificial o que sea natural. Puede ser algo artificial, lo que sucede, algo natural, pero lleva a la ley natural. Termino con este ejemplo. Va con un cardiólogo, una mujer, que tiene todos los datos clínicos de bradicardia. Toma la frecuencia cardíaca, efectivamente tiene 40 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Quién impuso que el latido cardíaco debe ser de 60 a 80? ¿Quién vino y nos lo impuso? Es la descripción de la realidad, ¿no? Es la ley natural, o alguien vino, dictó y dijimos así. Esa es la ley natural. Le doy un medicamento que le daría ante una bradicardia a un paciente. ¿Qué cosa del arsenal de farma quieren decir? ¿La atropina? Bueno, me va a dar atropina el doc. Ok. Entonces le da atropina y con la atropina sube la frecuencia cardíaca de 40 a 65. Deja de tener todas las manifestaciones clínicas de la bradicardia, su frecuencia cardíaca está dentro de lo normal, es decir, llegó a la ley natural. La atropina fue totalmente sintética en este caso, sintética, artificial. ¿Ese es un acto conforme natura o contra natura? ¿Contra natura? Conforme natura, no importa que lo que estoy usando sea artificial, es conforme natura, estoy llevando esto que está muy abajo a la ley natural. Es un acto correcto, aunque yo he usado algo artificial. Pero ahora vamos a suponer un ejemplo ridículo y vamos a aplicar las corrientes. La ciencia, primera corriente, ha avanzado para que hoy podamos acelerar el latido cardíaco. La niña viene libremente, nadie la trae obligada. Viene libremente. Tercera, me pide que quiere ser feliz, que en el fondo me está diciendo quiero tener placer, porque no es lo mismo felicidad que placer. Y entonces le tomo la frecuencia cardíaca y tiene 60 por minuto. Y le digo, pero es que no entiendo qué quieras. Me dice, sí, mire doctora, yo me quiero sentir permanentemente enamorada. Así como hueles la loción del ser amado y taca, 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 ¿no? Y pasa un viejito que usa la misma loción que tú, galán, pero mientras taca, taca, ¿no? Así me quiero sentir todo el tiempo. Entonces, si usted me pudiera dar un medicamento que me mantuviera así, me haría la más feliz. Entonces digo, la ciencia ha avanzado, viene libremente, ¿sí? Y finalmente le puedo dar placer. Pero responsablemente le digo, mira, aquí está, pero te la tomas hasta en la noche. ¿Qué pasa si alguien te tiene 75, 60 latidos por minuto, le doy su atropinazo? Y llega a 120, entonces dice, yes, ya me entendió. Y está tac, 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 tac. ¿El corazón de adulto está hecho para latir 120 latidos por minuto? No. Taquicardia es mucho más grave que una bradicardia, ¿cierto o no, mis cardiólogos? Yo ya se me olvidó la medicina, ustedes están en mero, ¿no?
Por cierto, ¿hay un momento de la vida del ser humano donde es normal que le lata 120 por minuto? ¿En qué etapa? Fetal, ¿no? Un poco antes de que nazca. Es más, si tiene 60, córrele a resolver porque está tuviendo un sufrimiento fetal. ¿Y hay un momento de la vida donde le late 200? Sí, bueno, pues ese ignorante que dice que es parte de su cuerpo, ¿verdad? Y pongo un Doppler aquí, 200 latidos y tengo 60 acá. ¿Cómo me lo explican cardiológicamente? ¿Qué patología cardiológica hay que tengas aquí 60 latidos y acá en el hueco 200? Son pruebas objetivas, ¿no? Y hay un tubo cardíaco desde los 21 días que late a 200 y el otro sale a 60, pero dice que es parte de su cuerpo, ¿no? O sea, ¿dónde está el sustento científico, biológico, elemental? Es que unos dicen, bueno, pues mucho gusto a los que opinan porque no saben, pero aquí yo soy cerebro de la anatomía, de la fisiología, de la cardiología. ¿Qué le va a pasar si le late 200 latidos por minuto persistentemente? ¿Qué problema va a tener cardiológico? ¿Qué? Arritmia, probablemente haga una insuficiencia cardíaca y pueda tener un infarto masivo. Es más, la próxima vez que me entere, ¿se murió o la maté? ¿La maté? Mi intención era hacerla feliz, que tuviera placer, pero fue un acto humano del cual dejó de existir y fue una negligencia médica marca chamuco. ¿Okay? Esto es un acto conforme natura o contra natura. Contra natura, ¿ok? Entonces eso, con que tengan eso, pueden hacer todas las decisiones. Valor central a la persona, el bien, conforme natura y contra natura. ¿Okay?